Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y en esta ocasión me acompaña un infectólogo pediatra, el doctor Miguel Ángel Minero Hibbert, que nos va a hacer favor de hablar de todo lo relacionado con las infecciones gastrointestinales, sobre todo en los niños, pero que también nos sirve mucho para los adultos. Gracias, Mike, por estar aquí. Gracias, Ari, por la invitación. Oye, pues cuéntanos. Fíjate que hemos visto y nos escriben con frecuencia para estarnos preguntando, oye, es que hay como un brote de diarreas ahí que son cuadros que no saben si es rotavirus, si es el norovirus. Hay como muchas innovaciones en este sentido. Sí, pues en general, pues todos los virus pueden causar diarrea, pero característicamente los más frecuentes que pueden afectar a los niños sería, yo pondría en primer lugar a norovirus y en segundo lugar, como ya tenemos vacuna desde hace mucho tiempo aquí en el país, pues a rotavirus. Y sí es característico pues que ocurran como en brotes, porque generalmente como se transmiten estas infecciones, pues es por materia fecal y pues muchas veces pues los niños evidentemente no se lavan las manos tan frecuente como los adultos, tocan juguetes, se llevan toda la boca y pues ahí evidentemente... O sea, la edad contagio. preescolar dirías que es como que el pico de los contagios. Sí, o sea, de incidencia sí, la edad de los pacientes cuando van a guarderías generalmente pueden ser desde bebecitos, desde lactantes, niños antes de entrar a la primaria, podría ser como el pico de mayor incidencia. Pero el lactante no tiene responsabilidad de lavarse las manos. Exactamente, ¿no? A eso me refería, a los que ya están en contacto con las cosas. Así es. Okay. Sí. Y son peligrosas. Como tal, cualquier enfermedad gastrointestinal puede ser peligrosa, pero específicamente yo diría que en los pacientes pediátricos o en los extremos de la vida, si hablamos también de los adultos mayores, lo principal es que se pueden deshidratar. Y eso es a lo que hay que estar atentos, ¿no? O sea, datos de deshidratación, porque eso es lo que prácticamente pone en riesgo la vida de los pacientes, no propiamente el virus como tal, porque pues el virus va a llegar, va a hacer sus estragos y después se va a ir, no va a tener alguna otra sintomatología mayor, pero sí la deshidratación puede ser un factor importante para que los lleve al hospital. Estos pacientes menores de 1 año que se deshidratan fácilmente. Sí. Son los que, digamos, están más en riesgo. Hay que estar más pendiente porque tienen menos agua en su cuerpo y entonces la pierden más rápido. Más bien su superficie corporal es una gran cantidad de agua. Generalmente los lactantes o los niños, cualquier paciente pediátrico, va a ser más sencillo que se deshidrate en comparación con un adulto joven. Y mismo escenario con el paciente, con el adulto mayor. Cambia todavía su composición más y ellos, al perder más agua, se pueden deshidratar mucho más. O sea, no es lo mismo a lo mejor yo, Miguel, diarrea ahorita, 5 evacuaciones, voy a estar a lo mejor bien, ¿no? A lo mejor un bebé o un viejito, esas más 5 evacuaciones, está en el hospital porque ya se le bajó la presión, porque está deshidratado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que para pensar en una diarrea por uno de estos virus y cómo saber que no es una bacteria o que como las abuelitas recomendaban, súmale el antibiótico de inicio porque las sulfas eran muy socorridas para eso, ¿no? Súper buena pregunta. Principalmente la gran diferencia entre una diarrea por virus y por bacterias es algo que nosotros en medicina lo llamamos síndrome disentérico. ¿Y qué es este síndrome disentérico? Tiene que tener 3 cosas importantes. Uno es fiebre 39 grados, una fiebre persistente que en sí un virus también me la puede dar, pero es más característico de las infecciones bacterianas. Lo siguiente es dolor abdominal de leve, moderado a intenso y patognomónico, sangre en las evacuaciones, o sea que exista moco y sangre en las evacuaciones. Si yo tengo esas 3 cosas en un paciente, sea niño, sea adulto, sea adulto mayor, tengo que pensar en bacterias y ese paciente evidentemente con el cuadro gastrointestinal sí se gana el tratamiento antibiótico. Todo lo contrario con las diarreas por virus. Las diarreas por virus generalmente son más abundantes, la fiebre es de bajo grado, el dolor abdominal no es tan intenso, las evacuaciones son muy líquidas, no hay moco, no hay sangre y también está algo súper importante en los virus, va a haber un contexto epidemiológico importante que muchas personas o cercanos al paciente que está enfermo posiblemente tengan la misma sintomatología, hayan asistido al mismo lugar a comer o vivan en un mismo lugar o hayan hecho alguna actividad en conjunto y después vienen las manifestaciones gastrointestinales. Todos fuimos a la boda o al bautizo, exacto, comimos del mismo pastel y nos enfermamos. Así es. Oye, pero entonces, digamos que en resumen, si no hay una fiebre de alto grado, sangre, moco o dolor abdominal intenso,
pienso que es una diarrea viral que se va a autolimitar. Es correcto, así es. El autolimitar, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solamente hidratándome, ¿cuánto tiempo debo de esperar que el cuadro se normalice? O sea, va a depender del virus, pero generalmente si hablamos de rotavirus, en 3 a 5 días se puede limitar. Si hablamos de norovirus, a lo mejor en 24 o 48 horas se quita la sintomatología de los pacientes. Pero aquí la clave es, como tú bien lo mencionabas, estar hidratando bien al paciente después de cada evacuación, hacer algunos planes de hidratación que seguramente cualquier persona que consulte por una diarrea, pues el médico les va a explicar específicamente eso, porque como les mencionamos previamente, ¿no? Lo más relevante es hidratar bien a los pacientes para evitar que tengan complicaciones. Esta idea de, o sea, al paciente que tiene diarrea y vómito es más difícil poderlo mantener, digamos que estable, y más si es igual los extremos de la vida, los niños chiquitos y los adultos mayores. Así es. Ahí sí recomiendas irte a urgencias o qué haces. Sí, completamente, porque si ustedes tienen el paciente que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor no es un paciente que no está tan deshidratado, que es una deshidratación a lo mejor leve, pero si no me tolera nada de líquidos vía oral, ¿cómo lo voy a hidratar? O sea, no va a haber manera, va a seguir con diarrea, posiblemente tenga más vómito y eso pues genere mayores deshidrataciones. Entonces ahí sí pues la indicación, algo que se llama intolerancia a la vía oral, sea niño, sea adulto, tiene que ir al hospital pues para que le pongan un suero, lo hidraten con vía intravenosa, le pongan medicamentos para que deje de vomitar y una vez que está mejor, pues ya se vuelve a intentar probar la vía oral. Hay avances en cuanto a los diagnósticos, o sea, hay como el coprocultivo o el cultivo de estas cepas o virus de los que hablábamos, y son confiables y son rápidos, o en mi caso tiene que llevar una muestrecita de materia fecal. Sí, la realidad es que sí tenemos bastantes avances en cómo estamos haciendo hoy el diagnóstico de las gastroenteritis y afortunadamente nos podemos apoyar de unas pruebas rápidas que esas las podemos ocupar. Yo en el consultorio las tengo, o sea, para hacer pruebas rápidas de adenovirus y de rotavirus, que a lo mejor en los niños que yo veo puedan ser con mayor frecuencia. Y en dado caso de que se hospitalice el paciente o tenga un cuadro de deshidratación importante que requiera pues mayor vigilancia o tenga síndrome disentérico, hoy en día los hospitales están realizando paneles gastrointestinales, que son pruebas de PCR que corren muchos virus, muchos salen bacterias, 14 posibilidades, ¿no? Sí, entre 15 a 22. También te ven parásitos. Entonces es un estudio bastante bueno y completo que pues ahí prácticamente me puede dar toda la información. Volvemos al costo. Ese es un poquito más caro, ¿no? Es un poco más caro, pero habitualmente, por ejemplo, si en el sector público a veces podemos contar con el recurso, los tenemos y si lo justificamos lo podemos mandar. Y en el sector privado generalmente cuando se ingresan los pacientes por cuadros de gastroenteritis probablemente infecciosa, pues los seguros de gastos médicos nos van a pedir un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico pues no los puede dar esa prueba, entonces también lo llegan a cubrir. Aquí, por ejemplo, si ya estamos en la parte de que pensamos que es viral porque no hubo sangre, no hubo moco, no hubo una fiebre elevada, ni dolor abdominal intenso. Pienso que es viral, que se va a autolimitar, logro hidratarme, pasan 2 días y listo. Se supone que el cuadro se autolimitará. Los otros medicamentos que, como le dicen los gringos, del over the counter, que puedes encontrar tú solito sin receta, tomarte, que hay muchas marcas para controlar la diarrea o antisépticos intraluminales o como así. ¿Los recomiendas o es mejor no? ¿Recomiendas probióticos o qué más puedes hacer además de hidratar? Sí, la realidad es que todos esos medicamentos antisépticos que también tienen ciertas antibióticos también, porque pues, al final de cuentas matan bacterias, lo que hacen es a veces empeorar un poco los cuadros, porque recordemos que cuando existe cualquier infección gastrointestinal, sea por virus o por bacterias, lo que se altera es la microbiota de nuestro intestino, nuestra flora normal. Entonces, si yo le doy más antibiótico a ese paciente o le doy un antiséptico, evidentemente voy a disregular más su flora normal, su microbiota, y esto se refleja en les dura más la diarrea, tienen complicaciones, o sea, rechazo a lo mejor algún alimento o quedan con alguna intolerancia alimentaria por un cierto tiempo. O sea, sí, no lo recomendaría yo en primera instancia. Los antidiarreicos que conocemos como la loperamida, el bismuto, caolimpectina, tampoco, porque lo que hacen estos evidentemente también tienen daño a la flora intestinal, pero también me modifican en los movimientos del intestino. Y esto tampoco es bueno porque puede generar complicaciones. Los que sí yo recomiendo son los que me ayudan a disminuir la cantidad de evacuación,
pero que no me van a alterar, digamos, como la reabsorción de agua ni de los electrolitos que yo tengo en mi intestino, que puedan ser como rasecadrotilo o diosmectita. Son hoy en día los que se utilizan en primera instancia para niños y para adultos. Y muy bien el comentario de los probióticos, porque los probióticos también tienen cierta evidencia de acortar las diarreas y ayudarme a restaurar pues la flora intestinal. Y estos dos que mencionaste que nos van a ayudar a disminuir el número de evacuaciones sin alterar la flora ni la motilidad intestinal, ¿a quiénes sí se los das o a todos o si tienes una diarrea y te llevas 5 evacuaciones, mejor aguántate? Porque, o sea, ¿a partir de qué momento dices, sí, dale eso? Se pueden dar desde manera inicial, o sea, justo a la primera diarrea. A la primera diarrea se pueden dar. Y la gran ventaja que tenemos es que estos medicamentos son dosis dependientes, es decir, empezamos una dosis estándar, ya es un niño o un adulto, y si me dicen, oye, doctor, ¿sabe qué? Pues ya me lo empecé a tomar, pero sigo con evacuaciones diarreicas, todavía tengo 3, 4, 5, pues podemos subirle un poco más la dosis hasta que pues ya el paciente evacúe normal y después lo podemos suspender. Y entonces es un mito esto de deja que salga la tóxico. Sí, no, o sea, el dejar que salga, pues van a dejar salir todos sus electrolitos, toda la glucosa, todo el agua que tenemos y evidentemente pues eso es lo que va a hacer la deshidratación. O sea, la diarrea sí, entre mejor la contengamos con estos medicamentos va a ser mucho mejor porque pues, nos previene las complicaciones principales de la deshidratación. Cuando son bebés, es bueno esto de me llevo el pañal después de la evacuación para que tú lo veas o le tomes una muestra de estas que tienes en el consultorio o no es necesario. Sí, o sea, sí lo podemos, o sea, lo pueden hacer los papás, o sea, no hay alguna contraindicación. Inclusive a veces a nosotros nos ayuda pues también viéndola, ¿no? Porque a lo mejor podemos nosotros identificar si tiene alguna estría de sangre o si sí vemos como tal moco o a lo mejor hasta es una evacuación normal de un lactante que está tomando seno materno y que es un papá o papás primerizos, puede ser normal, ¿no? Entonces sí, el ver la evacuación, el que le tomen foto, eso nos ayuda bastante. Y pues evidentemente si ya tiene todos los cuadros clínicos que ha estado con febrícula, que tiene diarrea, etcétera, pues ahí ya podemos hacer una prueba en esa evacuación. Y cuidados a los pacientes que dices, bueno, ya sé que tuvo rotavirus o norovirus o adenovirus. ¿Hay algo de que no coma con mis cubiertos, de que no tome aguas en el mismo vaso? ¿Alguna situación especial de cuidados para disminuir el contagio en casa? Solo cuando identificamos, o sea, con una prueba ya sea rotavirus o norovirus, porque sí se puede todavía eliminar por las heces, al menos unas 2, 4 semanas en algunas literaturas está escrito. Y esto implica que a lo mejor yo ya no tengo síntomas, pero voy al baño y como lo sigo eliminando por las heces y no me lavo las manos, pues yo lo puedo llevar viable a otras personas, ¿no? Entonces aquí la recomendación es fortalecer la higiene de manos y cuando se van a cambiar el pañal o después de ir al baño. Como tal, el intercambio como de utensilios y eso, pues no, o sea, tiene que ser ya más cuando son evacuaciones por la excreción del virus todavía. Bueno, entonces creo que abarcamos muy bien los virus. Ahora, el otro extremo, sí tengo una evacuación diarreica con moco y sangre, un cólico que parece que me están haciendo un nudo en el intestino y fiebre. Ahí me tomo antibiótico, consulto a mi infectólogo. Sí, o sea, bueno, la realidad es que pues los antibióticos son medicamentos que tenemos que ir con médico, que nos lo prescriban en una receta para irlo a comprar a la farmacia. Pero si tenemos estas características de ser una diarrea con moco, con sangre, nuestro mejor aliado y que nos va a salvar de todo es la citromicina. ¿Y por qué la citromicina? Porque me cubre las principales bacterias que llegan a causar esto, que en este caso serían Campylobacter jejuni. Es una bacteria que podemos encontrar a lo mejor en pollo, mal cocido, ¿no? Algunas cepas. ¿Qué hay de Sí. Porque hasta trend en TikTok y en todas las redes. ¿El pollo se lava, no se lava y por qué es más peligroso lavarlo? Sí, no, el pollo nunca se lava y es peligroso lavarlo porque justamente el pollo puede venir la superficie contaminada con especies de salmonela, campylobacter y otras bacterias. Y en el momento en el que yo lo lavo, esas partículas o esas bacterias que están en la piel las puedo mandar hacia otros lugares, o sea, porque salpicamos, ¿no? La piel del pollo. En la piel del pollo, sobre el pollo, ¿no? O sea, salpicamos y ¿qué hay al lado de donde hacemos eso? Pues están los trastes que ya lavamos, ¿no? Siempre está como el escurridor con los cubiertos, los otros platos que aparentemente o que ya están limpios, pues pueden caer gotas de esa enjuague de pollo y ser viables. O sea, pero lo que es, digamos, contaminante es la salpicada.
Exactamente. No es que el contacto del pollo con el agua le... Sí, no. Es como la salpicada y como para barrer. Por eso. Ok, entonces me decías Campylobacter jejuni es una de las bacterias. ¿Qué otra? E. coli enterotoxigénica, que es la famosísima que causa la diarrea del viajero. O sea, generalmente es un cuadro un poco más agudo, que igual empiezan los pacientes con diarrea, fiebre, algunos vómitos y pues evacuaciones con moco y con sangre. Y de las bacterias, pues salmonela sería otra, ¿no? Salmonelosis gastrointestinal, no tifoidea, que generalmente esta pues habitualmente la presentamos después de una ingesta de algún alimento que estaba mal preparado o huevo que no esté bien cocido principalmente, y es un cuadro igual súbito de diarrea, con moco, puede haber sangre y pues también requiere tratamiento Aquí, antibiótico. ¿qué ha pasado, Mike? Porque de pronto escuchamos en las noticias, hubo un cargamento de papaya que tenía E. coli y entonces ya quieren vetar la papaya mexicana, o un cargamento de huevo que tenía E. coli. Todo es algo parecido, es la misma bacteria enterotóxica que estás hablando. Sí, o sea, hay diferentes cepas de coli, pero lo más frecuente es que sí sea una de esas. Como en la diarrea del viajero también, la medicina, como dijiste. Acitromicina igual. Ok. Si me voy a ir a un viaje que yo sepa que va a estar como poco probable o poco posible que me vaya a conseguir un antibiótico por allá, le pido a alguien que me dé un antibiótico aquí. ¿Y que recomiendas viajar con un botiquín? Sí, o sea, si alguien va a hacer algún viaje a un lugar donde, no sé, donde pudieran haber condiciones donde hay poca higiene para la preparación de alimentos, como últimamente estos viajes que están de moda, pues lo primero es sí llevar un antibiótico. Les digo, acitromicina va a ser su mejor aliado, pero también importante ir a vacunarse hay vacuna contra fiebre tifoidea y vacuna contra hepatitis A. Hepatitis A. Así es. Oye, tifoidea, esto que nos dices, esto que antes era súper común, las reacciones febriles. Después, cuando yo me acuerdo haber pasado por el hospital Federico Gómez, decían, no, es que las reacciones febriles en realidad son muy poco útiles. ¿Cuál es hoy la utilidad de todo eso? Ninguna. La realidad ¿Pero es por qué? A ver, pues... Sí, las reacciones febriles en su momento, pues son pruebas que nos daban o nos traducían a la posibilidad de tener infecciones como salmonela o brucelas, que son infecciones de igual gastrointestinales por otras bacterias. El problema con las reacciones febriles es que al ser una prueba de anticuerpos, pues requerimos como un tiempo en específico para tener una cierta positividad, ¿no? Y desgraciadamente las reacciones febriles pueden tener reacciones cruzadas con otros gérmenes, con otras bacterias y no propiamente traducir una enfermedad. ¿Pero buscaban tifoidea? Buscaban tifoidea o buscaban brucelosis. Y la tifoidea estaba dada por una por una salmonela. Por salmonela tifi. Entonces el tífico o tífico exactamente. Y eso no sirve porque no ha pasado el tiempo suficiente. Si tú tienes el cuadro agudo, no sirve. Exactamente. No ha pasado el tiempo suficiente o puede tener reacción cruzada con algunas otras bacterias. Entonces la recomendación hoy en día, no nos funcionan las reacciones febriles, prácticamente ya estarían en desuso, que ningún médico infectólogo las recomienda o las usamos. Por eso utilizamos otro tipo de pruebas y al final de cuentas pues también la clínica que tiene el paciente. Sí, porque había este cuadro que habías tenido como un cuadro gastrointestinal, pero que después tienes dolores de cabeza, debilidad. Tómate tus reacciones febriles y ya sale algo, ¿no? ¿Y ahorita qué usan? ¿Qué pruebas hay? Para esas cuestiones, pues las mismas que comento, las moleculares o las rápidas, ¿no? Okay. Y si estamos sospechando en un cuadro de salmonela tifoidea o de fiebre tifoidea, aquí la característica es que la sintomatología es distinta. O sea, en general una salmonelosis, como te decía, o sea, sí tenemos la diarrea, tenemos la náusea, tenemos el vómito, pero como tal una fiebre tifoidea, lo que menos tenemos son como manifestaciones gastrointestinales, a lo mejor las manifestaciones que tú decías, ¿no? O sea, un dolor de cabeza, malestar general, a lo mejor algún malestar gastrointestinal, pero no propiamente como diarrea o vómito, fiebre, y la identificamos en hemocultivos. Hemocultivo. Y es cuando decimos, pues bueno, eso es una fiebre tifoidea clásica. Ok. Para eso no sirve la del panel de 18. Eso ya es en sangre y es cuando la bacteria ya pasó a la sangre y ya está nadando ahí. Ok. Oye, y ¿qué otro tipo de enfermedades gastrointestinales ves con mucha frecuencia? ¿Hay todavía mucha parasitosis en la Giardia lamblia en niños o no tiene ya mucha popularidad, digamos? Pues aún se siguen viendo, quizás son las menos frecuentes que nosotros veíamos en la consulta, pero aún son prevalentes. Y aquí lo primero que pues hay que hablar es que no necesitamos desparasitarnos 2 veces al año
con ningún antidesparasitante. Y esto es porque en el contexto en el cual, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues los niños van a la escuela, no están comiendo directamente como con la tierra. O sea, la posibilidad de tener parasitosis en la Ciudad de México es difícil, ¿no? Todo lo contrario, a lo mejor en el contexto si nos vamos a una comunidad rural, donde a lo mejor los pacientes no tienen pavimentación, tienen tierra, a lo mejor consumen agua de pozo, tienen fosas sépticas o letrinas, ahí a lo mejor en esa población específico seguramente sí se podrá recomendar una aunque no desparasitación. tenga síntomas. Aunque no tenga sintomatología, porque a lo mejor la prevalencia de esa comunidad es alta, ¿no? En parasitosis. En general, los más frecuentes que podemos ver, pues entamoeba histolítica, la famosísima amiba o Ascaris lumbricoides que podemos ver, que son prácticamente pues, los gusanos que se meten ahí en el intestino, y Giardia, que puede ser otro. Y cada uno de estos pues va teniendo sus síntomas característicos, ¿no? Pero en general yo sospecho cuando un paciente tenga una diarrea por parásitos, principalmente por la duración de la diarrea. Generalmente las diarreas por parásitos no son tan agudas, tienen una duración al menos de 1 semana o 2 semanas, son subagudas. Lo siguiente, algo muy característico, es que un síntoma que se llama tenesmo rectal. Esto quiere decir que los pacientes van al baño, tienen diarrea, la diarrea también es sanguinolenta, con moco y con sangre, pero tienen esa sensación de que No querer han seguir acabado de evacuando, evacuar. exactamente, y ya no sale nada. Y eso es muy característico de las diarreas parasitarias. Y que tengas estos cuadros como de estreñimiento, estreñimiento, diarrea, también te puede hablar. Sí pudiera ser, pero aquí la recomendación sería, si lo sospechan, antes de tomar un antiparasitario, hacer un coproparasitoscópico en serie de 3 y de verdad verificar con toda la evidencia que hay un parásito que el tenemos que erradicar. coproparasitoscópico sí sigue teniendo Ese una sí, vigencia. Exactamente, sí. Ese sí todavía una vigencia. Porque el panel de 15 a 22 microorganismos del que hablábamos, también te reporta. También te reporta parásitos, pero la desventaja que tenemos es que no te reporta una cantidad, ¿no? O sea, te reporta solamente positivo o negativo, y el coproparasitoscópico sí nos reporta una cantidad, y eso a mí me sirve para saber si esto lo asociamos a síntomas clínicos como los mencionamos, pues da más fortaleza a darle tratamiento al paciente, ¿no? A diferencia de a lo mejor solo tener una prueba que me dice, pues sí tiene tal o XY parásito, pero no tiene sintomatología o no tiene alguna otra cosa. Oye, no sé, yo siento, porque además es experiencia personal, que a raíz de la pandemia mucha gente tiene mascotas en casa, como que se adquirieron o se adoptaron o como lo hayan hecho, pero que el número de personas que ahora tienen una mascota en su casa, yo siento que es muy alto. Los niños chiquitos que no tienen todavía esta conciencia o esta percepción de que se tienen que lavar las manos, que están en contacto con mascotas, ¿están más propensos a algún tipo de enfermedad de estas parasitarias? Si la mascota tiene su esquema de vacunación actualizado y también sus esquemas de desparasitación completos, la realidad es que es segura la convivencia y no le implicará ningún riesgo. Cambiaría todo este contexto si fuera un perro a lo mejor que no tiene estas condiciones, o es un perro callejero, ahí sí podría implicarse un riesgo, ¿no? Pero si es un perro de casa que está vacunado, que está desparasitado, la realidad es que ya es como no hay de la que familia. Desparasitarse junto con el perro. No hay que desparasitarse junto con el perro. El perro sí, conforme a lo que marcan los veterinarios de manera anual o cada 6 meses. Porque van y comen tierra. Exactamente, porque eso sí, ¿no? Están más expuestos. Hay que seguir esas recomendaciones. En los humanos no, pero la verdad es que el riesgo prácticamente es mínimo si se siguen esas reglas. Rápidamente, en un minutito, tu opinión de con qué nos debemos de hidratar, porque ves que hubo esta polémica hace unos meses de que si las bebidas hidratantes hidrataban o no, ¿qué le das? Porque a veces las mamás piensan que la bebida esta que repone electrolitos por actividad deportiva es la que le deben de dar por la diarrea. Así es. Lo mejor es hidratarnos con vida suero oral, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y eso pues nos lo pueden dar en cualquier centro de salud, en cualquier farmacia lo podemos encontrar. Ahora, si vamos a ocupar una bebida de rehidratación de las comerciales, llámese Electrolit, Suerox, Pedialite, lo primero que hay que verificar es que tenga azúcar, porque recordemos que la glucosa es cotransportador, nos ayuda a disminuir la absorción, más bien aumentar la absorción de líquido en el intestino, ya que no perdamos tantos electrolitos. Y, o sea, sí quieres azúcar. Sí queremos. Cuando tenemos un paciente deshidratado, sí queremos glucosa para ayudarlo a hidratar, ¿no?
Y lo siguiente, pues, es evitar estas bebidas hidratantes como el Gatorade, o evitar las bebidas que no contienen azúcar, refrescos, caldo de pollo, jugos, porque todas estas bebidas... Atole. Tampoco. Todas estas bebidas lo que tienen son muy pesadas, o nosotros las llamamos hiperosmolares. Entonces, al tener mayor cantidad, digamos, como de solubilidad o de ser más pesadas, hacen que se pierda más agua, se pierdan más electrolitos y compliquemos la deshidratación del paciente. Perfecto. Pues ahí lo tienen. Él es el pediatra infectólogo Miguel Ángel Minero Hibert, y me da mucho gusto que haya podido estar con nosotros para aclararnos todas estas dudas y panoramas, muchos mitos que se han diseminado el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, darnos todas tus redes para que te puedan consultar. La invitación. Estoy en Instagram y TikTok como Dr. Hibert MX, ahí me pueden encontrar. Perfecto, esto es Manita de Gato. Los invito a todas las plataformas del Heraldo Media Group, y el video también estará disponible en YouTube. Aquí nos esperamos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.